A comienzos del siglo XIV, el reino de Chipre ocupaba una posición privilegiada en el Mediterráneo oriental. Desde finales del siglo XII se había convertido en un bastión de los estados cruzados frente al avance islámico y prosperaba económicamente gracias a su posición geográfica, que conectaba los mercados de Europa con Asia Occidental. Pero para el siglo XV ya había perdido la mayor parte de su posición política y económica. ¿Cómo logró el reino de Chipre su gran crecimiento durante la Edad Media? ¿Qué tanto poder económico y político logró obtener? ¿Por qué perdió su posición privilegiada tan repentinamente? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Tras la caída de la ciudad de Acre del reino cristiano de Jerusalén en 1291, muchos nobles y mercaderes latinos se refugiaron en la isla, cuya corte conservó el título de reyes de Jerusalén, con lo que pretendían mantener ahí la resistencia cruzada. Situada entre Anatolia, Siria y Egipto, Chipre comenzó a funcionar como punto de encuentro necesario en las rutas comerciales que conectaban el Levante con Europa, recibiendo comerciantes procedentes de las repúblicas italianas. Sin embargo, su gran prosperidad dependía de factores que podrían ser frágiles. Por un lado, la estabilidad de la región y por otro, la disponibilidad de las rutas comerciales y la cooperación de las grandes potencias económicas, principalmente de las ciudades italianas y sus comerciantes, que controlaban la mayor parte del movimiento de mercancías en los puertos de la isla, ya que los habitantes locales de Chipre no habían desarrollado la capacidad naval y económica para sostener una gran flota comercial. ¡No puedo hacerlo! ¡No estoy listo! ¡Es demasiado pronto! Por otra parte, Chipre se había beneficiado de las prohibiciones y embargos comerciales promovidos por el papado para castigar a los musulmanes tras la caída de los estados cruzados en el Levante, impidiéndoles el acceso a bienes o dinero europeos. Durante el tiempo que estuvieron vigentes, Chipre se convirtió en el principal punto de intercambio, que reemplazaba a los puertos mamelucos para dar mayores beneficios directamente a los comerciantes cristianos. ¡Es mi día de suerte! Pero para 1342, el embargo papal fue levantado en la práctica y se permitió que mercaderes cristianos comerciaran nuevamente con musulmanes en Egipto y Siria. Así que a partir de ese momento, el papel de Chipre en el comercio comenzó a declinar. Aún así, unos años después, durante el reinado de Pedro I, el reino logró un nuevo periodo de crecimiento. Pedro I buscó reafirmar la imagen de Chipre como defensor de la cristiandad oriental. Así que en 1365 organizó una expedición contra Alejandría, una importante ciudad que ahora pertenecía al sultanato mameluco. La misión fue exitosa militarmente y Alejandría fue saqueada en poco tiempo. Además de otorgarle al reino importantes ganancias monetarias, el monarca pudo presentarse como un héroe de la cristiandad. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Sin embargo, el reino de Chipre no tenía la capacidad militar para mantener la ocupación de una ciudad tan lejana, y poco después del saqueo, las fuerzas cruzadas se retiraron, dejando intacta la estructura del poder mameluco. Algunos años después, ocurrió un hecho decisivo, la invasión genovesa de Chipre en el 1373. Aprovechando conflictos internos en la corte chipriota, Génova intervino militarmente, y en ese mismo año lograron conquistar Famagusta, uno de los más importantes puertos de la isla. Esto significó un duro golpe para la economía del reino, ya que no solo se redujeron drásticamente los ingresos a través de las aduanas, sino que también aumentó la dependencia de Chipre respecto de las potencias extranjeras, y marcó el comienzo de un periodo de empobrecimiento progresivo del reino y del declive en la eficacia de su flota. Así, Chipre entró al siglo XV ya debilitado y en riesgo verdadero de sufrir una caída aún más grande. Tengo miedo. A comienzos del siglo, durante el reinado de Jano de Chipre, la monarquía enfrentaba una aristocracia dividida y recursos financieros cada vez más escasos. Esto la dejó vulnerable a ataques corsarios y piratas, que además de dañar su propia economía, afectaban los intereses de los comerciantes que utilizaban los puertos. En medio de esta debilidad, el sultanato mameluco aprovechó la oportunidad para incursionar en la isla. En 1426, las fuerzas mamelucas invadieron Chipre y derrotaron al ejército real en la batalla de Choirocoltia, donde el rey fue capturado y trasladado a El Cairo. La captura del monarca representó una gran humillación para el reino, y al verse incapaz de derrotar directamente a los musulmanes para recuperar su libertad,
el monarca tuvo que aceptar que el reino se convirtiera en tributario del sultán. Con eso, su situación financiera se vio más afectada. Además, su autonomía quedó todavía más dañada y su prestigio internacional se desmoronó. Esa es la pose de un hombre derrotado. En 1445, Venecia envió una flota de guerra a Chipre para combatir la piratería y a los barcos que saqueaban embarcaciones que naufragaban. Pero esto no fue suficiente, ya que en la década de 1450, corsarios catalanes y piratas turcos asaltaron Chipre repetidamente, lo que se incrementó tras la caída de Constantinopla en 1453, ya que se intensificó la inestabilidad de la región. Mientras la debilidad naval del reino de Chipre seguía incrementándose, potencias como Venecia buscaban asegurar su posición en medio de la crisis y la reconfiguración de las rutas comerciales tras la toma de Constantinopla. Tras la muerte de Jacobo II en 1473, el trono recayó en su hijo Jacobo, pero bajo la regencia de su madre, Catalina Cornaro, que era miembro de una importante familia noble veneciana. Sin embargo, poco después, Jacobo también murió, con lo que Catalina quedó como reina soberana de Chipre. A partir de ese momento, la presencia de una reina vinculada a Venecia pudo facilitar la intervención política de la República Veneciana en el reino, pero también desató una crisis política. La nobleza chipriota estaba dividida entre quienes apoyaban la influencia veneciana y quienes preferían acercarse a otras potencias como Génova. Debido al riesgo que esto representaba, la República Veneciana intervino rápidamente para garantizar que Catalina permaneciera en el trono. No en mi guardia, hijo de... Se enviaron consejeros y fuerzas militares para asegurar la estabilidad en el reino. Y aunque mientras Catalina estuvo en el trono, Chipre siguió siendo formalmente independiente, en la práctica, la influencia de Venecia creció cada vez más. Las decisiones clave eran supervisadas por representantes venecianos. La administración financiera quedó en manos de oficiales vinculados a Venecia, y la política exterior también se dictaba de acuerdo con los intereses venecianos. Así, la República pudo avanzar de manera gradual hacia el control directo de la isla, para asegurar la protección de las rutas comerciales y también impedir que Génova o los otomanos pudieran tomar control del reino. Pero hacia la década de 1480, el Senado veneciano decidió que el control indirecto no le era suficiente. Bueno, ¿y qué vas a hacer, pa? Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. La estabilidad del reino aún se encontraba en peligro constante y existía riesgo de intervención extranjera o de rebeliones internas. Para poder tomar el control total del reino, los venecianos presionaron a Catalina por más autoridad en las políticas del reino, hasta que finalmente, en 1489, tras años de presión política y diplomática, la reina abdicó definitivamente. A partir de ese momento, Chipre perdió la independencia que aún le quedaba, y el reino fue incorporado formalmente a los dominios venecianos. Las autoridades de Venecia se dedicaron a transformar la isla en un territorio subordinado y administrado directamente por el Estado veneciano. Se abolió la monarquía lusiniana, que hasta ese entonces había gobernado el reino chipriano, y el gobierno pasó a manos directas de funcionarios enviados desde Venecia. Pero también se aseguraron de reforzar la legitimidad internacional de la anexión, ya que Chipre aún era tributario del sultanato mameluco. Así que la república negoció con los mamelucos y asumió el pago de los tributos ya acordados, evitando así una intervención militar del sultanato. Se convirtió la isla en una base militar fortificada, con el fin de hacer frente a potenciales amenazas, principalmente las que representaban ahora los turcos otomanos. Se reforzaron ciudades importantes como Nicosia y Famagusta, y por último, la isla quedó totalmente integrada en la red comercial veneciana, con control sobre productos estratégicos como el azúcar y el algodón, y se reorganizó la recaudación fiscal para garantizar ingresos constantes a la metrópoli. Así, Chipre dejó de ser un reino independiente, y durante un siglo se mantuvo su subordinación total hacia la República de Venecia. Saludos, y muchas gracias a los miembros del canal, Joseph Wayne y Jorge Álvarez. Gracias por su apoyo.